Es otoño en Santiago. Es una tarde dorada en el hotel más glamoroso de la ciudad. A la hora del té, en el mítico Crillon, se ha dado cita, como es costumbre, lo más granado de la aristocracia local. De pronto, la idílica jornada es interrumpida por 5 disparos brutales. Luego llega el silencio y tras él, una frase que todos ahí escucharon y nadie jamás olvidó. Era lo que más amaba. Tras eso, una mujer se abalanza sobre el cuerpo inerte del hombre al que ha acribillado y, aferrado a él, repite lo mismo una y otra vez. Era lo que más amaba. Era lo que más amaba. La confusión es total hasta que alguien vocifera. Ella lo mató. Pero ¿quién era ella? ¿Quién era la desalmada con una pistola en el abrigo? Pronto algo se sabría. Se trataba de una de las promesas de la literatura chilena. Una mujer de 42 años, con 2 divorcios a cuestas, algo absolutamente inusual para la época. De su abrigo de piel saca el arma, le da 5 balazos certeros y él cae muerto y ella se lanza arriba del cadáver una vez muerto. Lo abraza, no quería soltarlo, llega la policía, los carabineros, hay fotos de ella tratando de sacarla de encima del cuerpo, que ella queda llena de sangre y no quería soltarlo. Lo mató de manera certera, inmediatamente, y como que en ese mismo momento le vino el arrepentimiento por lo que había cometido. Cuando el juez la tuvo frente a sí, su comportamiento siguió desconcertando. Las horas pasaban y la mujer no decía nada. No confesaba nada. El silencio era total. A lo más, tras un largo interrogatorio, finalmente admitió su crimen. Pero nada dijo de por qué le había desencajado 5 balazos. Solo se atrevió a calificar su crimen. Fue, dijo la elegante escritora, un acto monstruoso. En abril de 1955, la prensa chilena también concluía que todo no era más que un crimen pasional. Pero había muchas preguntas sin responder. ¿Cómo había sido la relación entre ellos? ¿Por qué la escritora había elegido el Crillon como escena del crimen? ¿Por qué ese día llevaba una pistola en su abrigo, pero también los días previos? ¿No que pensaba matarse ella y de pronto cambió de planes? ¿O es que acaso lo mató porque en un minuto el hombre que amaba le regaló una plancha y no la máquina de escribir que ella soñaba? María Carolina y Roberto se habían amado con pasión, pero parece que eso del matrimonio no era para ella, más con 2 fracasos a cuestas. Lo cierto es que cuando la esposa de Roberto murió, él de inmediato le propuso matrimonio a Gil. Días después, ella le escribió: «No quiero una prisión. Estoy bien sin eso». Desilusionado, Roberto buscó consuelo en otra mujer, aunque mantuvo una relación abierta con Gil. María Carolina, herida y sola, se hundió en una visible depresión acentuada por una reconocida ansiedad. A través de la prensa, sus propios amigos contaron que reiteradamente la escritora habló de suicidio y que regularmente en su abrigo llevaba un arma, como si fuera un manifiesto. 14 años antes, en 1941, un bullado intento de homicidio había arremecido los salones del mismo Crillon. Entonces María Luisa Bombal, también escritora, había deserrajado 3 disparos sobre Eulogio Sánchez, su amante. La historia parecía calcada. María Luisa Bombal había nacido en Viña, en el seno de una aristocrática familia. Tras morir su padre, partió a París y en Francia dio rienda suelta a su pasión por la literatura. De regreso, cuando tenía tiernos 21 años, se enamoró de un hombre mayor, carismático y adinerado. El intenso romance estaría marcado por una turbulenta pasión que terminó en un bullado intento de asesinato, en el mismo Crillon. Tras el incidente, Bombal fue absuelta y emigró a Estados Unidos. En 1938, en Nueva York, publicó La Amortajada, un hermoso, oscuro y sensual libro en el que por primera vez una chilena narra con inusitada fuerza el deseo femenino. En la situación del Hotel Crillon, la acción de sangre que cometió María Luisa Bombal, destacada escritora, más destacada posteriormente, sirvió obviamente para que el nombre del Hotel Crillon quedara ligado no solamente a la buena comida, a ricos dulces, al salón de baile, a los vestidos, qué sé yo, glamorosos, sino que también a un hecho de sangre. No le quitó
fuerza al hotel, no es que inmediatamente entonces el hotel dejara de ser visitado por eso, ¿no? Pero le dio, como quien dice, como quien diría, un nuevo sabor. El escenario elegido para los crímenes no era cualquiera. Se trataba del Crillon, originalmente el palacio de una riquísima familia y por lo mismo símbolo del esnobismo local y toda la banalidad de la alta alcurnia, el cuiquerío de antaño. Así las cosas, el fiscal, un hombre seteado según los cánones de la época, aseguró saber el verdadero motivo del homicidio. Según él, nada más que celos y despecho. Pero pese a la insistencia del persecutor, María Carolina nunca reveló, nunca dijo nada que permitiera asegurarlo. Sumida en el despecho, María Carolina se habría dirigido a la armería, donde compró una pistola belga calibre 6.35. Ahí mismo pidió al dependiente que le enseñara a usarla, prueba de que había habido un frío cálculo, una decidida determinación. Con los juicios sobre su salud mental listos y el móvil del crimen aclarado, la justicia terminó por condenar a María Carolina Gil a solo 3 años de prisión. Poco ayer, poco hoy. Lo que parece más extraño, Sergio, es la pena reducida a la cual condenan a María Carolina. Estamos hablando de una pena de crimen, porque a ella le dan 3 años de presidio efectivo. Y en ese tiempo pareciera que por un lado están los escritores, las escritoras, y por el otro lado el mundo tradicional del derecho. Como que estos dos mundos se enfrentan y la respuesta es extraña. Efectivamente, es extraña y bueno, posteriormente es este movimiento también de varios escritores que en definitiva después se une y cada uno tiene su percepción de lo ocurrido. Uno de los más fieros defensores de María Carolina fue Hernán Díaz Arrieta, el famoso Alone, el crítico literario con más poder en Chile durante el siglo XX. Alone era amigo de Gil y en cuanto espacio encontró, no dejó de criticar el tratamiento que la prensa le daba al mediático caso. Tras el fallo, María Carolina ingresó a la cárcel llamada eufemísticamente Correccional de Mujeres, que estaba en Lira 133, entonces administrada por las monjas del Buen Pastor. Y de todo esto se entera Gabriela Mistral y siente que no es justo que ella cumpla la pena total porque en realidad ya con el dolor ya había pagado, con la culpa ya había pagado y ya había pagado con cierto tiempo en la cárcel, el periodo en el que escribió la que es su obra más famosa, que es Cárcel de Mujeres. Gabriela Mistral le manda una carta al presidente Ibáñez y le solicita por favor que le quiten la pena y pueda salir en libertad. Ya, lo que más llama la atención, al menos para mí, de la carta, es cuando ella le señala a él que las mujeres hispanoamericanas estarían muy felices con el indulto de María Carolina. Y lo más sorprendente también es la respuesta de él, de fecha 7 de octubre de 1955, que él le responde que mientras ella escribía la carta, su deseo ha sido concedido prácticamente. Entonces es ahí donde no pasa un lapso de 2 semanas que le otorga él, mediante un decreto, el indulto a María Carolina. Tras el fallo, María Carolina ingresó a la cárcel llamada eufemísticamente Correccional de Mujeres, que estaba en Lira 133, entonces administrada por las monjas del Buen Pastor. Y de todo esto se entera Gabriela Mistral y siente que no es justo que ella cumpla la pena total porque en realidad ya con el dolor ya había pagado, con la culpa ya había pagado y ya había pagado con cierto tiempo en la cárcel, el periodo en el que escribió la que es su obra más famosa, que es Cárcel de Mujeres. Gabriela Mistral le manda una carta al presidente Ibáñez y le solicita por favor que le quiten la pena y pueda salir en libertad. Ya, lo que más llama la atención, al menos para mí, de la carta, es cuando ella le señala a él que las mujeres hispanoamericanas estarían muy felices con el indulto de María Carolina. Y lo más sorprendente también es la respuesta de él, de fecha 7 de octubre de 1955, que él le responde que mientras ella escribía la carta, su deseo ha sido concedido prácticamente. Entonces es ahí donde no pasa un lapso de 2 semanas que le otorga él, mediante un decreto, el indulto a María Carolina. 25 de septiembre de 1956. Una multitud se agolpa frente a las grandes puertas de la correccional como si se tratara de espectadores en un teatro en el que las entradas están agotadas.
Carolina Gil, tras estar presa 1 año, 4 meses y 10 días, sale en libertad. María Carolina sabe que su futuro no será del todo auspicioso, pero detrás de los barrotes ha logrado algo valioso. Según testigos, tras el juicio, la mujer se habría sumido en una profunda depresión y nunca se habría vinculado genuinamente con las reclusas. En cambio, aprovechando el encierro, Gil se lanzó a escribir Cárcel de Mujeres, hoy una obra de peso en la historia de la literatura chilena. Paulina, ¿cuál es el valor de este libro? ¿Qué importancia tiene Cárcel de Mujeres? Tiene varios valores, diría yo, tiene capas, sin duda, y además es un valor que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En primera instancia, sin duda, se trata de un libro que es fundacional. Realmente no digamos que tenemos grandes libros que aborden la temática de mujeres en la cárcel, de mujeres prisioneras. Entonces, en ese sentido, es la primera, y además se trata de un libro que tuvo reimpresiones, es decir, que causó realmente un interés, tuvo muchos lectores. Entonces, ese es un valor. Se transformó en un clásico chileno. Podría ser un bestseller o un long seller, ¿ya? Porque para la época y con esta temática es algo que no sé si va a volver a pasar. Tanto por su crimen como por el talento de su autora, Cárcel de Mujeres se transformó en un fenómeno. Pero fue entonces que resurgió con fuerza la voz de los que habían advertido que María Carolina había matado solo por una razón: volverse famosa. Su más cercano amigo y defensor, el crítico Alone, el señor que la había animado a escribir en prisión, aseguró que ella solo obedecía a su naturaleza y nada tenía que ver con eso el crimen. Nació con la vocación de escribir. Hay seres así para quienes el mundo carece de importancia si no pueden reproducirlo. Son seres monstruosos, pero existen. No se les puede negar ni suprimir. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.